Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con Rafael Huemanzin. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Un programa muy variado, muy musical, y vamos a arrancar con una nota triste. Tenemos a nuestras espaldas un mural con la obra de Yvonne Domènech, una de las grandes exponentes de la arquitectura, de la escultura en nuestro país, quien alcanzó el día de hoy la inmortalidad. Más adelante vamos a estar recordando y también celebrando, por supuesto, su trayectoria y este gran legado que podemos apreciar parte del mismo a nuestras espaldas. Sí, estamos viendo algunas piezas que, como decías, están muy vinculadas a la arquitectura. Gran cantidad de arquitectos trabajaron en colaboración con Yvonne Domènech, puesto que sus obras, aunque sí obras en formato pequeño, están pensadas para espacios monumentales, pensadas en la naturaleza, en el espacio, obra geométrica, con formas muchas veces de reminiscencias vegetales. Así, también, orgánicas, absolutamente. Y bueno, por ello es que también recibió ella en varios momentos reconocimientos, entre ellos a su trabajo en escultura y espacio público, justo por esto que mencionas, Laura. En un ratito más estaremos hablando de ella. Por lo pronto les comentamos que con la participación de más de un centenar de artistas y 32 tutores, se llevó a cabo el tercer encuentro de jóvenes creadores del FONCA en el Centro Cultural Los Pinos. Como parte del tercer encuentro de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, se presentó la antología de letras, dramaturgia, guión cinematográfico y lenguas indígenas en el Complejo Cultural Los Pinos. Durante esta actividad, que incluyó la lectura de diferentes narrativas en lenguas originarias como el náhuatl y el zapoteco, se exhibieron también los proyectos y propuestas estéticas que han desarrollado los becarios del primer periodo 2018-2019. Bueno, los becarios en lenguas indígenas que están presentando proyecto en esta emisión 2019 tenemos a 3 becarios, un mazahua que con su proyecto de novela, para escribir una novela, en maya, un texto de dramaturgia, un texto dramático, y un poeta zapoteco. Entonces nosotros estamos dentro de la antología de los poetas, y en realidad también eso es importante porque en los géneros, las diferentes disciplinas, en varias de los trabajos que tenemos con los becarios, se conjuntan estas disciplinas dentro de un mismo género. Que son trabajos muy emotivos, de verdad, que han dado en el clavo. En muchos de ellos hablan de situaciones sociales contemporáneas, temas muy divertidos, pero también muy dolorosos. Y bueno, pues me quedo con eso, que han sido momentos de aprendizaje muy, muy importantes. A mí en lo particular me dice o me cuenta que estamos en una continuidad, que las literaturas en lenguas indígenas se siguen escribiendo y que nuestros cánones ahí siguen, que nos hemos alimentado de los recursos estilísticos universales que también tienen las literaturas indígenas. Lo que yo he podido ver es corroborar la gran salud de esta poesía emergente, una poesía que me parece que está a la altura de la que se escribe en cualquier otra parte del continente y de ultramar, por hablar de España. De manera que yo siento que estamos ante una escritura de altos vuelos, con un nivel de profesionalismo y de conocimiento hondo. En el marco de este tercer encuentro, mañana tenemos preparado un festival para todos los públicos. Los invitamos a todos, es para niños, jóvenes, adultos. Abrimos a las 12 del día, hay espectáculos infantiles, cuentacuentos, un espectáculo musical con los queliguanes, hay circo, hay actos aéreos, vienen creadores eméritos del Sistema Nacional de Creadores. Cierran en horario estelar este festival los jóvenes creadores de composiciones de otros géneros, hay salsa, hay jazz, hay fusión, y finalmente cerramos el festival con la excelente artista Astrid Haddad. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, la oportunidad de ver los avances de los jóvenes y en un formato pues, muy profesional. Así es. Bueno, pasamos a más información. Retirado de la vida pública debido a sus problemas de salud, José Agustín ha sido celebrado. Como un hombre que disfruta los placeres cotidianos del hogar, como comer, escuchar música. Como un padre preocupado por la crianza de sus hijos. Como un escritor nocturno.
Así evocaron 2 de sus hijos a José Agustín, quienes organizaron un tributo homenaje, en el que fue recordado también por sus amigos, que se dieron cita en el Salón Covadonga, en el año de su 75 aniversario. Siempre fue un poco curioso, extraño saber que era escritor, algo que no era muy común, y entonces pues poco a poco nos fuimos dando cuenta de eso, ¿no? De que era escritor, de que era reconocido, de que era querido y de que sus libros eran buenos. Ya eso pues tardaría uno mucho en darse cuenta hasta que los leímos, porque bueno, él no estaba como muy abierto a que los leyéramos antes de cierta edad. Nos decía que sus libros igual eran para adultos. Gradual pero profunda fue la impronta de este escritor de la onda en sus hijos. Los 3 se dedican de una u otra manera al oficio de la escritura. Andrés recuerda aquello que define como una burbuja, en Cuautla, en donde había una efervescencia de libros y de visitas. Y luego la gran cantidad de gente que lo quería y que lo admiraba. Y a la casa pues, pasaban un montón de amigos suyos, que luego resultó que eran escritores y escritoras, y fue realmente muy vitalizante estar cerca de él y estar viendo su proceso creativo. Se la pasaba hablando de lo que escribía, de lo que leía, de la gente con la que conversaba, de los temas que le importaban. Y es que, a decir del periodista José Luis Martínez, la permanencia y contribución literaria de José Agustín no solo radica en su temática y en el registro de una lengua juvenil y viva, que en su momento desafió al canon literario que imperaba. La contribución del autor de Ciudades Desiertas radica también en el propio lenguaje. Encuentro un escritor que parecía que escribía para mí, que hablaba con mi lenguaje, que me hablaba de mi música, que me hablaba de mis gustos. Creo que es uno de los autores de su generación que sigue siendo muy frecuentado por los jóvenes lo leen, lo conocen, y hay una razón importantísima para ello: el lenguaje. A pesar de que los modismos hayan cambiado con el tiempo, lo que no cambia es la energía, la vitalidad y ese sentido de inconformidad que caracteriza a los jóvenes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ese lenguaje, esa era la onda, la literatura de la onda, todas esas expresiones de vientos que están ahí en sus libros. Que él buscó mucho también la experimentación. Por ejemplo, algunas de sus novelas estuvieron escritas al tiempo que iba haciendo el juego de Li Ching, el libro de las mutaciones, y conforme el resultado de los hexagramas él iba desarrollando la trama de esta novela. Si mal no recuerdo, es El rey regresa a su reino, algo así. Además, un gran melómano e historiador del siglo XX. Y en otro orden de ideas, este domingo se conmemora en todo el territorio nacional el Día del Maíz. En el marco del Día Nacional del Maíz, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México convocó a todas las instancias del gobierno federal a sumarse a esta conmemoración y manifestar a una sola voz que, sin maíz no hay país. Es por ello que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología inauguró en sus instalaciones la muestra alusiva de Saberes y Sabores. El maíz no se cultiva solo a lo largo y ancho del país, se cultiva en el seno de comunidades, de pueblos de maíz, que son los que nos dan sustento. Esta base de agrobiodiversidad es fundamental. Hoy en día, más del 15% de los alimentos de origen vegetal que se sirven en cualquier parte del mundo provienen de estos cultivos que se originaron y se diversificaron en México. La exposición consta de 3 momentos. Una muestra fotográfica conformada por 21 imágenes de artistas de la lente como Lourdes Almeida, Rafael Doniz, Javier Hinojosa, Pedro Iriart, David Lauer y Antonio Turok, una escultura de Javier del Cueto elaborada con 500 mazorcas de barro que representan la diversidad del maíz nativo de México y los puntos de encuentro entre los ciclos de la cerámica y la agricultura. La última parte de la muestra es un homenaje a Francisco Toledo, opositor tenaz de los cultivos transgénicos y defensor de nuestra soberanía alimentaria. Él nos acompañó de una manera tremendamente cariñosa, tierna y también pícara, como él siempre era, en muchas de nuestras andanzas por los pueblos de maíz y en la búsqueda de formas de expresar y de acompañar a estas comunidades campesinas
de cuán importante es para todo el país que se mantengan íntegras en sus territorios, produciendo el sustento de todos. El homenaje consiste en una serie de fotografías intervenidas por el maestro Toledo que se exhiben en el comedor institucional del CONACYT, mismo que a propósito del Día del Maíz cambió su concepto por el de un comedor agroecológico en una muestra de congruencia frente a los tiempos que vivimos, donde la agricultura industrial se ha convertido en una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Con respecto a la presencia de transgénicos en cultivos de maíz en México, la doctora Álvarez Bulla se refirió al informe final del monitoreo publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el que participó. Lo que puedo compartir con base en los reportes públicos, primero las buenas noticias, es que en la Ciudad de México y en Michoacán prácticamente los maíces muy diversos, todavía generándose, conservándose en las manos de las comunidades campesinas, están prácticamente libres de transgénicos. Encontramos algunos eventos de contaminación. Nuestra hipótesis es que están asociados algunos de las semillas híbridas que distribuyen las mismas empresas que también distribuyen las semillas transgénicas y que no son capaces de segregar. En Oaxaca, Chiapas y Veracruz, los índices de contaminación que todavía estamos estimando cuantitativamente con modelos estadísticos son mayores. Sorprende que en un lugar como Oaxaca, ¿no?, que debería de cuidarse así como una joya toda esta diversidad, estén dejando que haya esta presencia de transgenes en frecuencias que aparentemente sí son mayores a las que reportamos originalmente en el 2001. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues sí, es base de nuestra cultura, de nuestra historia, y está enfrentando estas situaciones. El problema del maíz no es solamente una cuestión de seguridad alimentaria, sino, como vemos también, tiene que ver con nuestra identidad. Así es. Bueno, vamos a una pausa, pero antes de ello tenemos algo que queremos compartir con todos ustedes. Hay que hacer una vuelta a la nueva sesión del ciclo La Poesía del Jazz, que en esta ocasión contará con las voces de Elizabeth Mesa e Ingrid Baujan, el talento al piano de Felipe Gordillo y el trazo poético de Braulio Alonso. La cita es mañana, 28 de septiembre a las 7:30 de la noche en la Fundación Sebastián. Y aprovechamos también de enviar un abrazo a Antonio Malacara, quien es el promotor de estos eventos. Y se ponen muy bien estos conciertos, la riquísimo. verdad, son padrísimos y el espacio es muy interesante porque además hay arte y escultura y pintura. Así es. Bueno, dicho esto, una pausa y volvemos de inmediato. Bueno, pues este es un verdadero ícono y tras una larga ausencia, la cantante argentina Nacha Guevara vuelve a México. Ha sido prácticamente su segundo hogar desde los años 70. No llores por mí, Argentina. Después de 15 años de no presentarse en México, la actriz, bailarina y cantante Nacha Guevara regresa para presentar su espectáculo Vuelve. Viene con un espectáculo particularmente diseñado para presentarse en México y se llama Vuelvo. Entonces viene como haciendo el homenaje, digamos, a la etapa del exilio, a la etapa que ella vivió en el exilio en México, a todo ese exilio que se generó toda una generación de Argenmex, ¿no?, de argentinos que llegaron a México, y viene ella haciéndole honor a ese tiempo cuando fue exiliada y para dar las gracias de alguna manera a México. La cantante argentina llegó junto con su familia en 1975, después de sufrir el ataque de una bomba dentro del complejo Teatro Estrellas, en donde presentaba Las 1001 Nachas. Primero se refugió en Perú y pocos días después llegó a la Ciudad de México. Nuria Espert, una gran actriz española que tenía un departamento en el edificio Nuevo León, y les presta ese departamento en el edificio Nuevo León, y ahí llegan a vivir. Y Alberto, pues no tenían para contratar un piano, tuvo que aprender a tocar la guitarra, y así empezaron en el Teatro Coyoacán. Y luego Teatro de la Ciudad, con grandes temporadas, con espectáculos como Nacha Canta Benedetti, con Mario Benedetti en escena, Nacha de Noche, Aquí Estoy, etcétera, con gran éxito. Y de aquí
salta a la fama para triunfar en España, triunfar en Broadway, en Nueva York, etc. Su repertorio incluirá canciones Lo voy a hacer, Vuelvo y, por supuesto, No llores por mí, Argentina, tema que Guevara dio a conocer en español. Los esperamos, Teatro de la Ciudad y Esperanza Iris, eso es importantísimo, Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, 28 y 29 de septiembre. Noticias 22, Óscar Cortés. Con extractos de Chanel. Muy buenas noches a todos, colegas, buenas noches. Mi primer invitado de hoy, porque voy a tener dos, es ni más ni menos que el presidente del Premio Batuta. Helo aquí, René Platini. René, bienvenido. Juan Arturo Brena. Gracias. Qué honor estar aquí. Es una primicia este premio, así que de entrada le tengo que preguntar, ¿qué es el Premio Batuta, René? Es la primera vez que el gremio de la música reconoce al gremio. Esto ¿De no la había música? sido. Lo que llamamos clásica. Eso es importante. Eso es importante. Algunos le dicen culta, académica, de cámara sonora de concierto. Culta es, aquí está prohibido decirle música culta por razones evidentes. ¿Qué instituciones están detrás del Premio Batuta? Los mismos músicos, estamos organizados, la Orquesta Sinfónica Coros de México, llenos de músicos prestigiados. Ahora que presentamos hace poco el premio ante el público y los medios de comunicación, sucedió algo muy curioso, que los mismos galardonados empezaron a reconocer a los que estaban tocando con nosotros, entonces, porque habían estudiado juntos, etcétera, ¿no? Muy bien. Mencionaste galardonados. Es la primera vez que se entrega el premio. ¿Quiénes son los galardonados, ya sea la lista completa o unos cuantos? ¿Cuántos son? A mí me gusta, ahorita son 12. Menciónanos algunos. El director del Conservatorio Nacional de Música, el maestro David Rodríguez de la Peña, maestro Enrique Batis, Carlos Esteva, compositores como Sergio Berlioz, directoras de orquesta como Lizy Ceniceros, cantantes como María Luisa Tamés, Iracema Terrazas, por mencionarte algunos, sí, así a bote pronto. Bien, a bote pronto. Que se me vaya olvidando. Hay algunos más, pero ustedes se van a enterar y ¿saben cómo se pueden enterar? El sábado próximo, porque el sábado próximo, ¿qué hay? La entrega precisamente de este primer premio internacional. Sí, el día 5 de octubre en el Cantoral. Ahí entregaremos los premios a estos grandes músicos como Horacio Franco, Fernando Lozano, por seguir mencionando algunos otros. Bien. Ahora, a las 18 horas los esperamos. 18 horas en el Cantoral el próximo sábado. Sábado Así es, 5, no mañana. Sábado 5 de octubre, de este sábado que viene, en 8. Ahora, evidentemente hay una ceremonia protocolaria, pero finalmente se trata de música, o sea, es un concierto homenaje a ellos mismos, que está a cargo de Coros de México, Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de tu servidor. Ahí vamos a interpretar algunas obras corales muy reconocidas, así como obras de, por ejemplo, David Rodríguez de la Peña, el director del conservatorio, de Sergio Berlioz, algunos extractos de sus sinfonías corales sinfónicas. Tengo por ahí un rumor que suele correr, aquí son muy chismosos mis colegas, y alguno de ellos me dijo que el premio se va a internacionalizar. Así es, ya tenemos algunas sedes formadas. Tenemos a Guayaquil en mayo, Ecuador, en Seúl, Corea en julio, Tokio, Japón en septiembre, La Habana, Cuba en noviembre, y se han formado hasta para el 2021 Berlín, Lisboa, Madrid, Moscú, Minsk. Sí está bastante... A ver si entiendo. La convocatoria es precisamente porque es la primera vez que sucede esto a nivel histórico. Ajá. A ver si entiendo. Cada una de estas sedes va a tener su propio jurado, por decirlo así, su propio consejo, y van a premiar a músicos locales. A músicos locales e internacionales, porque muy curioso, algunos me hablan y me dicen, acá queremos premiar a José Carreras. En La Habana se va a premiar a Andrea Bocelli, por ejemplo. Y así van a estar llenos de algunas personalidades muy destacadas del mundo de la música clásica, otros talentos locales, pero que son destacados ahí mismo mucho. Y también habrá mexicanos, porque hay muchos mexicanos que se quedaron ahorita sin este galardón, ya nos estarán acompañando en las próximas ediciones. Muy bien. Ahora, hay ceremonia protocolaria y hay concierto. Nos contabas un poco antes de que entráramos aquí que hay manera de que algunos de nuestros televidentes vayan. Claro que ¿Qué sí. hacen? Queremos que por favor se comuniquen aquí a Canal 22 para que podamos otorgarles 20 pases dobles para el 5 de octubre a las 18 horas. Los esperamos aquí en el Cantoral, Puente de Joco y Mayorazgo, ahí atrás del Centro Coyoacán. Nuestro público ya lo sabe porque van al jazz a cada rato allá. Ahí hay mucho jazz. Justamente, y hoy también todo esto lo ofrece pues precisamente la gente que me apoya. Menciono rápidamente a Alda Ardemani, Dora Cortés, Ernesto Yáñez, José Luis Gutiérrez Lozano, Francisco Robles, muchísima gente que está atrás de esto, nuestro presidente David Martín Subuyaut, etcétera. Bien, justamente ahí en nuestra pantalla está la dirección
electrónica del Canal 22. Ustedes escriben ahí, mencionan el premio Batuta, mencionan nuestro segmento de este momento, dejan sus nombres, sus datos y ahí mismo les dirán, se comunicarán con ustedes para darles el mecanismo para acceder a esos 20 pases dobles. El evento que es la primera entrega del premio Batuta, cuyo presidente es mi invitado de esta noche, René Platini, a los personajes que ya mencionó y con un concierto bajo tu dirección musical. Así es. El Cantoral, próximo sábado a las 18 horas. ¿Alguna última reflexión? Pues nada más, por favor, que nos sigan también en la página premiobatuta.com y que no dejen de llamar para que se lleven estos 20 pases dobles. Entonces recuerden, el 5 de octubre, por favor, estás cordialmente invitado. Gracias. Agradezco a Canal 22 esta promoción Gracias que nos están venir. ayudando a hacer. Muy bien. Gracias. Pues ahí tienen la invitación entonces. Orgullosamente mexicano el premio. Eso. Es la primera vez que se entrega y se entrega aquí. Ya lo saben, en el Cantoral, que es donde también ocurre el jazz, allá cada tantos sábados, el próximo sábado 5 de octubre a las 18 horas. Escriban a la dirección que apareció en su pantalla para los 20 pases dobles que otorga generosamente René Platini, mi invitado de esta noche. René, mil gracias Bueno, Arturo, y mucha suerte muchas con la gracias por ceremonia todo. y el concierto, sobre todo porque es primicia. Por favor, sí, claro que sí, ahí lo esperamos. Y yo y ustedes regresamos todos con mis compañeros y amigos aquí presentes. Gracias. Gracias, Juan Arturo, gracias, René. Y muy al pendiente también de la pantalla de Canal 22, porque hay un convenio muy interesante con los premios Batuta, que estará llegando también hasta sus hogares próximamente, esta celebración, esta fiesta de la música de músicos clásicos para músicos clásicos. Así es. Nos vamos a danza y es un tema bien duro. Soledad, ser y el deber ser. Ay, no más. La compañía de danza contemporánea Punto de Inflexión debuta con la puesta en escena Proyecto Año X. Es una compañía de reciente creación que ha pasado por este proyecto en particular por momentos muy complejos y que se ha soportado básicamente del amor que la gente que lo compone y del apoyo de la gente que lo compone y forma parte de, tanto en la escena como fuera de ella. Es gente que es sumamente interesante, creativa, humana. Eso es una de las características que a mí me interesa, trabajar con gente que no solo dialogamos en lo artístico, sino también hay un diálogo humano, porque al final el arte, la danza se crea desde ahí. La muestra está compuesta por 3 obras. Efemeron de Itzik Galili, metáfora que a través del lenguaje de la danza ejemplifica el concepto de lo efímero. Escape al vacío de Omar Karum, obra que reflexiona sobre la muerte, las estructuras y los cuestionamientos sobre el ser y el deber ser. Y Año X, de Stephanie García, pieza inspirada por El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Estamos trabajando con estas paredes, estos muros blancos, y esa es una de las imágenes que a mí me detonó la lectura. Yo, en una búsqueda de tratar de entendernos como sociedad, de tratarme de entender yo como individuo, fui en la búsqueda de esta lectura y encontré justo eso. Digamos que hay un personaje que se desdobla y que al final termina siendo 2 chicas, 2 mujeres, y que yo termino de encontrar mucha identificación ahí. Las pantallas estas blancas simbolizan estos limitantes, estos muros que nosotros nos ponemos. La cita es el 27, 28 y 29 de septiembre en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART y el 9 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues nos vamos a la pausa con una recomendación. Como todos los días, no se pierdan terminando Noticias 22, Debate 22. Hoy toca el turno al gran Álvaro Cueva, como siempre con temas interesantes que tienen que ver con la mediatez, con los medios de comunicación, y va a estar con él Jesús Ramírez Cuevas. No se lo pierdan, esta noche Álvaro Cueva en Debate 22. La comunicación del presidente es el tema, es un tema muy interesante. Vamos a ver cuál es el punto de vista que nos ofrece. ¿Y ahora sí? Pues una pausa y volvemos con eso. Este fin de semana llega a las salas de cine una película que nos va a transportar, que va a transportar a más de uno a un viaje nostálgico a los años 90.
una nueva propuesta. No había nacido todavía. No había nacido todavía, pero has escuchado hablar He escuchado de que pasaron época por ahí hace algún tiempo, pero sí es una propuesta bastante atractiva. Si hay algo que reconocerle a la película Todas las pecas del mundo, es que logra transportarnos a 1994, un año convulso para nuestro país. El 1 de enero entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Ese mismo día se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Luis Donaldo Colosio es asesinado en marzo. Pero nada de eso importa porque en junio inicia el Mundial de Estados Unidos y la selección mexicana busca darle un poco de alegría a su gente. Bajo este contexto festivo se desarrolla la película. José Miguel Mota, un joven inventor, tiene que enfrentar de un solo golpe varios conflictos propios de la adolescencia. El inicio de la secundaria en otra ciudad, encajar en su nuevo entorno y tratar de conquistar a la chica más bonita del colegio. Claro, antes tendrá que deshacerse de su novio. Ni lo sueñas. Desafortunadamente y afortunadamente, al mismo tiempo, hay muchas de estas películas que jalan mucha gente a las salas. Sin embargo, no ofrecen nada nuevo, ¿no? Realmente estamos viendo una historia repetida tras otra, porque son las que han probado económicamente ser exitosas de alguna manera. Nunca se van a separar. Todo el mundo lo sabe. Cristina va a ser mi novia. El protagonista en realidad es un pequeño tirano que se vale de todo tipo de artimañas para conseguir lo que desea. El filme rompe con estereotipos. Tienes a los peores jugadores en la historia de este colegio. Pues eso creo que había que balancearlo un poco, como el arriesgue de los personajes y de romper el estereotipo. Creo que se ve compensado con el lenguaje de cámara que creamos en la película, ¿no? Haciéndolo como muy dinámico, muy juvenil, muy pop, muy atractivo para ellos y también para un público más grande, porque dentro de lo pop y dinámico tiene una construcción mucho más académica de lo que debe de ser una película. Todas las pecas del mundo logra la nostalgia, sobre todo en un público que nació a mediados de los años 80 y al igual que los personajes, vivieron en la secundaria la derrota de la selección mexicana una vez más. Para Noticias 22, con información de Julio López o Emanci Rodríguez. A la izquierda. A la otra izquierda. Bueno, y de eso pasamos a otros temas. Sin aptitudes para integrarse socialmente, un joven irrumpe en un espacio desconocido. Vamos a ver cuál es su propósito, también en una propuesta de Julio López para ir al cine este fin de semana. Vivimos en un mundo de voyerismo cibernético en donde muchas relaciones personales se dan a través de un monitor. ¿Qué pasaría si no existieran? El director Axel Muñoz reflexiona sobre esta idea en la película Noches de Julio y nos presenta la historia de un joven solitario y tímido que ha encontrado una extraña e ilícita manera de conocer a otras personas. ¿Qué pasa cuando de repente tú te la pasas en tu Facebook o en tu Instagram o en cualquier red social de tu preferencia y te la pasas viendo cómo viven los demás? Nada más que aquí Julio pues lo hace yendo a las casas, porque pues no se roba nada, o sea, nada más es eso. Entonces en el momento en el que conocí a Mara, que es mi personaje, pues creo que ella lo vio antes y se sintió sumamente atraída e interesada por esto. El trabajo de creación de personaje fue arduo. Julio pasa sus días planchando ropa ajena en una tintorería. Un trabajo que exige poco y además le permite conocer el nombre y dirección de aquellas personas que le interesan con tan solo mirar la nota de remisión. Luego entra a hurtadillas a sus casas. Lo que planteábamos José y yo para el personaje es que tenía muchos años haciendo esto y que tal vez empezó inclusive desde la prepa o acabando la prepa y con algunos momentos a favor o en contra. En algún momento dado lo cacharon, por así decirlo, en una casa y de ahí vino el antecedente, digamos, penal, pero al final pues no hacía nada, simplemente, ¿no? Como que lo tenía identificado como un ladrón, por así decirlo, ¿no? Todo esto fue un trabajo de mesa en construcción de personaje, pero jamás fue planteado en la filmación, digamos, ¿no? Y es como que creo que es lo que sucede con Julio, ¿no? Que de pronto idealiza a las personas, idealiza a los otros personajes, no solo a las mujeres, ¿no? No es un voyerismo como
con un contenido sexual, ¿no? Sino que más bien lo hace por admiración también, de pronto, por sus escasos recursos para poder entablar relaciones personales, ¿no? Es difícil no juzgar al personaje, y es más difícil pensar que alguien se pueda enamorar de él, pero en esta historia sencilla y arriesgada, no hay cabos sueltos. A final de cuentas, la soledad ha convertido a Julio en un ente fantasmagórico que deambula por casas ajenas buscando pertenecer a algún sitio. Noticias 22, Julio López. Bueno, una historia original. Y a continuación, el talento emergente del séptimo arte se abre camino en la Cineteca Nacional. 14 largometrajes forman parte de la quinta edición de Talento Emergente, un programa fílmico que ofrecerá propuestas de jóvenes cineastas que han despertado el interés dentro y fuera de sus países. Lo que busca es reunir un grupo de películas de cineastas jóvenes, digamos, cineastas que primera o segunda película, y hacer además que esas películas circulen primero en la Cineteca, después en la Ciudad de México y en tercer lugar en provincia. Entonces eso hace que esas películas, que son películas pequeñas, que generalmente no tienen una gran circulación, lleguen a mucho más público. Los paisajes de Rodrigo Cervantes, Luciérnagas de Vani Koushnodi y El ombligo de Guedani de Xavi Salas son las películas mexicanas que forman parte del programa. Bueno, El ombligo de Guedani cuenta la historia de Guedani, una niña de Xadani, un pueblo del istmo de Tehuantepec, que acompaña a su mamá a la Ciudad de México, donde va a trabajar como empleada doméstica, y la película cuenta la inadaptación de la niña y la rebeldía frente al status quo. Entonces digamos que eso a niveles narrativos, temáticamente, pues es una profunda reflexión sobre la identidad, la discriminación a las diferentes identidades, la autodiscriminación y clarísimo el clasismo y el racismo soterrado a día de hoy en la sociedad mexicana. Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. ¡Ikaruji! Todos los filmes seleccionados han sido reconocidos en festivales y muestras de cine internacionales. Y a partir del 13 de septiembre estarán programadas en la Cineteca Nacional, así como en un circuito de la Ciudad de México, y recorrerán 12 ciudades del país a partir del 3 de octubre. Son todas películas, digamos, que a pesar de que narran prácticamente todas historias, digamos, locales, tienen la suficiente calidad como para trascender y volverse discursos universales que de alguna manera nos tocan y nos preocupan a todos. Noticias 22, Óscar Cortés. A nuestra siguiente sección, quiero aprovechar para felicitar públicamente a Karen Rivera y Óscar Cortés, que obtuvieron el segundo lugar en el premio René Avilés Favila por su reportaje de contaminación de agua, y a Omar Vera, que obtuvo el tercer lugar por su reportaje de niños de la calle. Enhorabuena, y lo traigo a cuento y felicito a Karen públicamente porque ella tiene a cargo la siguiente sección, Laura Gueman. Efectivamente, tenemos ciencia y de verdad un abrazo a nuestros compañeros. Felicidades. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Liminal, la ciencia en movimiento. Muchas gracias por las felicitaciones. Al final es un reconocimiento también para el área de Noticias 22. Y bueno, pues los físicos del siglo XXI tienen un reto importante: encontrar una teoría que sea capaz de describir todo lo que nos rodea en el universo. Este es el origen de la teoría de cuerdas, un planteamiento científico que propone que cada partícula que nos rodea proviene a partir de la vibración de una cuerda. Tuve la oportunidad de platicar con el físico Roberto Emparán, quien es el investigador del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, y esto es lo que nos dijo. Para describir el universo que habitamos, se tienen dos teorías. Por un lado, la física cuántica, que estudia los objetos pequeños como los átomos y las partículas. Y por el otro, la física de la gravedad de Albert Einstein.
que se refiere a los objetos a gran escala, entre los que se encuentran los planetas y las galaxias. A pesar de que ambas son los pilares para comprender el cosmos, los físicos del siglo XXI se cuestionan sobre cómo unir a las dos teorías, cómo crear una teoría del todo. Porque están separados y no sabemos cómo juntarlos. Cuando intentamos juntar estos dos pilares, aparecen problemas de tipo técnico y algunos problemas de tipo conceptual, y la teoría de cuerdas es un intento de superar estos problemas, de juntar lo muy grande y lo muy pequeño y tener, en vez de dos pilares separados, tener un todo. Sería una teoría del todo. La teoría de cuerdas plantea que todo está formado por hilos de materia unidireccionales similares a una cuerda, y es esta el único elemento fundamental, la que con su vibración define todo lo que nos rodea. Por ejemplo, si una guitarra puede alcanzar diferentes notas musicales según cómo toquen sus cuerdas, en el universo una cuerda podría vibrar en modos diferentes para producir todos los tipos de partículas que nos rodean. Además propone que existen 11 dimensiones, multiversos de los cuales solo podemos ver uno. No lo sabemos, ¿cómo se podría confirmar la idea esta del multiverso? Sí que hay algunas propuestas que son algo especulativas. Si, por ejemplo, hubiese multiversos que se forman como una especie de como burbujas. Tú imagínate que son burbujas formándose en un líquido, que aparecen eso, unas burbujas, y cada una de estas burbujas es un universo. Bueno, quizás dos de estas burbujas estén suficientemente cercanas y quizás algunas colisionen y hayan podido dejar, o por lo menos tocarse un poco y dejar una imagen en el cielo. Esta es una posibilidad de verificar ideas de que haya universos paralelos, o sea, que hayan podido interaccionar uno con otro. Yo creo que para tener una teoría realmente de todo, también tendríamos que tener una teoría de nada. Entender lo que es nada cuando quitas espacio y quitas tiempo, y ya ahí realmente no, o sea, porque cuando hablamos de la nada, empezamos primero por quitar el aire, por quitar las galaxias, por quitar los átomos, por quitar la radiación. Lo último que quitaríamos sería ya espacio y tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos verificar? Eso no lo sabemos. Y eso es lo que hace difícil concebirlo como ciencia. La teoría de cuerdas es algo que de momento todavía es algo que no está verificado, es una propuesta muy interesante y que merece la pena estudiar para ir más allá de la física que conocemos hoy en día. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, pues la teoría de cuerdas, como ya escuchamos, es una propuesta que podría unificar tanto la teoría de la relatividad como la teoría cuántica. Estas partículas pequeñas y estas partículas más grandes, estarían unidos a partir quizás de esta cuerda. Esta vibración sería el origen de todo aquello que nos rodea. Es interesante porque esta teoría tiene un punto filosófico, y es este punto filosófico de reflexión, de imaginación, de pensar en que existen otros mundos alternativos, las que podría quizás plantearnos esta posibilidad de que sea la que pueda explicarnos absolutamente todo. Al final, Rafael, Laura, Huemanzin, ¿ustedes imaginan que existan estos mundos alternos, estos multiuniversos en los que quizás yo esté, casada o tenga hijos, o en otra tenga un perro y en otro mundo no tenga nada, ¿no? O sea, es interesante pensar en eso, pero también es importante aclarar que es filosofía, al final de cuentas, que esto no se puede comprobar. Bueno, yo creo que la paradoja del gato de Schrödinger, que es mucho más antigua, de esto lo toma desde algún punto de vista, que es la posibilidad de que dentro de una caja hay un gato, pero la posibilidad de que no haya ese gato, y las dos posibilidades sean reales y sean ciertas al mismo tiempo. Y que también lo podemos encontrar en la filosofía antigua de culturas como, por ejemplo, en los territorios del Tíbet, ¿no? Por supuesto, en la filosofía persa, en fin, la llamada lógica paradójica, que es muy distinta a la lógica aristotélica de o es o no es, o A o B. No, hay B al mismo tiempo, sí es, pero no es al mismo tiempo, y las dos son verdaderas. Nos brinca mucho, sobre todo en las culturas occidentales. Y esto que mencionas, Laura, Karen, amigos, cuando estamos hablando de física, si revisamos la forma en la que en la historia de las ciencias se desarrolló el conocimiento hasta el siglo XIX, pues hubo un momento en donde los científicos creían que habían descubierto todo y que ya no había nada más que decir a propósito del mundo, hasta que empezaron a colocarse este tipo de paradojas que vendían mucho más del territorio filosófico, y ahí es donde la física cuántica de pronto nos apareció, nos ha sacudido
hasta ahora, ¿no? Sí, o sea, nos gusta pensar entonces a tu respuesta que sí, Karen, existen mundos paralelos. Ojalá existieran mundos paralelos, pero el planteamiento está ahí, hay que seguir investigando, hay que seguir estudiando. No se creía que se iba a encontrar alguna vez una onda gravitacional, ya se detectó, entonces yo creo que va a ser posible avanzar en este estudio del universo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Karen. Y en este mundo paralelo nos vamos a recordar algo que no nos hubiera gustado que hubiera sucedido, la partida de Yvonne Domènech. Creadora de una obra escultórica de formas orgánicas, inspiradas en la naturaleza de las células, de las semillas y las plantas, Yvonne Domènech Gaudry falleció la mañana de este viernes víctima del cáncer. Así fue dado a conocer por los integrantes del estudio Domènech. La escultora nació en 1946 en la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria, sumó más de 50 exposiciones individuales, entre las que destaca la retrospectiva que presentó en el Museo de Arte Moderno y 165 colectivas en países de América, Europa y Asia, incluida una muestra en el Museo del Louvre. En las galerías Boeing de Millennium Park de Chicago, exhibió 6 esculturas monumentales que después fueron colocadas en diversas ciudades de ese país. Aunada a su labor creativa, impartió numerosos talleres de escultura, pintura y apreciación del arte. En el Conaculta fue miembro de la Comisión Consultiva en Escultura, también de la Academia de Artes en México, de la Academia de Ciencias y Artes de Bélgica y de la Comisión de Artes y Letras de París. Domènech obtuvo varios reconocimientos a su obra tanto en México como en diversas partes del mundo. Entre ellos recibió en 2008 la medalla de oro del concurso de escultura para paisaje olímpico de Beijing. En 2012 fue merecedora del premio Sorel-Etrog por su trayectoria en escultura y arte público en Vancouver, Canadá, y en 2013 recibió el premio Phoenix en Freedom Park en Atlanta. En México recibió homenajes por parte de instituciones educativas como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. Su obra está en diversas colecciones de Estados Unidos, Canadá, México y Reino Unido, entre otras naciones. Al informarse de su muerte, a través de redes sociales, amistades y artistas mostraron sus condolencias, entre ellos la periodista Mary McMasters, Eloy Tarcisio, Saúl Caminer, César Martínez Silva, Carla Rippey, entre otros. Las instituciones que han lamentado su muerte han sido el IMBAL y Fomento Cultural Banamex. Rapidísimo decir que ella hacía muchos proyectos sociales también con jóvenes de colonias desprotegidas como la Buenos Aires, por ahí la Doctores, con autopartes, hacer esculturas, hacer que los jóvenes sobre todo pudieran reconciliarse socialmente a través de la creación artística. Así es, y una mujer encantadora en verdad, una gran artista, muy sensible y también muy empática. Un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Vamos a una pausa, vamos a continuar con música, les tenemos inclusive algunos regalos. Todo esto será después de una pausa. Les tenemos un regalito. Así es, se trata de boletos para la ópera, justo la que conversábamos ayer o antier, ¿no, Rafael? Ayer, la Fanchula del West, bueno, platicamos el miércoles, se estrenó ayer en el Palacio de Bellas Artes, 10 pases dobles para que vayan entre semana a ver, ahí está noticias22@canal22.org.mx, 10 pases dobles para la Fanchula del West. Y en el estudio, Jerome Jennings con Juan Arturo Morena. Y buenas noches una vez más. En efecto, mañana es uno de nuestros tradicionales sábados de jazz neoyorquino y como ya lo anunciaron por ahí a mis compañeros, tengo el honor de tener aquí a Jerome Jennings. Jerome, welcome. Brother Wire. Welcome. How are you? De una vez el dato duro, ya lo saben, mañana sábado a las 8:30 de la noche en el Cantoral, que es la sede fundamental del jazz. Durante ya varios años hemos tenido aquí a los invitados que tocan los sábados y ahora le toca a Jerome Jennings. Punto número 1. Él es el líder de la banda, él es el band leader. Uno piensa, pues, seguramente es el pianista. Es baterista. Let's start with that. How usual is it today that drummers are band leaders? Because one tends to think that the piano or the bassist. It's not very usual. You might find some drummers will have a band, but not for a long period of time. So they'll put something together quickly. But it's rare.
and there are some, but it's rare. Ralph Peterson has a working band. Okay. It's not a lot. Ahí está, me da un poco la razón. En efecto, me dice Jerome que no es muy usual que sean los bateristas los líderes de las bandas de jazz, que hay algunos, y me dio un dato muy interesante, que en general cuando un baterista arma un grupo a su alrededor, una pequeña combo de jazz, no son muy duraderos, de alguna manera son efímeros, pero él es un muy importante líder de combo de jazz y él es baterista. Now, speaking of durability of those ensembles, the quartet you're working with, tell us a bit about it. Well, my band is usually a sextet, but I wanted to, pare it down. I enlisted some of my favorite musicians to play with that's on the scene. Desron Douglas, fantastic bass player. He's actually Downbeat's #1 rising star bass player. Then we have Josh Evans, great trumpeter. Fantastic. He's on the scene. He's playing fantastic trumpet. And Miro Sprague, who we play in a singers group named Karn Allison. And we play so well together. I love his comping. So I wanted to bring him here. So it's more or less recent, this group? More or less recent, yes. Absolutely. But we've all played together so many times. So much. Ahí está. Si ustedes se preguntan en qué formato se va a presentar mañana Jerome Jennings como líder desde la batería, nos acaba de contar algo bien interesante. Usualmente trabaja en sexteto, pero ha traído a México una formación que él mismo dice que es nueva, que quiso probar, que es un cuarteto, y nos presentó de paso a los miembros, que son Miro Sprague en el piano, ¿sí? Desron Douglas, que es el contrabajista, que por cierto, si mal no recuerdo, ha estado ligado con Christian McBride, que es un superestrella, y Josh Evans, que es un joven trompetista, y me dice que si bien el cuarteto es reciente, ha trabajado con ellos durante mucho tiempo, entonces los junta ahora y dicen por ahí que es un buen cuarteto. You were playing in Guadalajara a couple of nights ago, right? Yes. How was it? It was fantastic. Full house? Full house. Lots of 3 tiers, full house. And vibes? Fantastic vibrations. Like I pick up vibes. The people were beautiful, just amazing. I got to talk to many of them after. Just fantastic. Jazz fans, lovers, man. Lovers of the music. Bien, parte del ritual, ustedes lo saben si nos han seguido con frecuencia aquí, es que los grupos que vienen gracias a De Quinta Producciones y a los esfuerzos de nuestro buen amigo Eugenio Elías, normalmente se presentan en Guadalajara un par de días antes, y le pregunté a Jerome y me dijo que el concierto en Guadalajara, los 3 niveles del teatro absolutamente llenos hasta los pasos de gato, y que con mucha buena vibra, es decir, él detectó que eran realmente fans del jazz, y eso es bien importante. Tenemos un déficit de lugares, tenemos un déficit de públicos, un déficit de difusión del jazz, y estos proyectos que vienen de Jazz at Lincoln Center son importantes para ir paliando un poco esa situación. Now, The Beast, 2016, it made quite a ripple. Yeah. Tell us a couple of words about it. Well, I enlisted people who I played with over the years. At the time, I had been playing with Christian McBride's trio for a few years. So we had a connection, and I had to get them. I got musicians, again, who I played with when I moved to New York. Some original compositions. I wanted to show people that, I'm coming out of the tradition of the music, and people took to it. NPR. Good. Downbeat. That's your first CD. That's my first one. And first and only? Well, there's one coming. Oh, there's one coming. November 8th. We'll talk about it later. All right. Fíjese, una de las cosas que averigüé sobre Jerome Jennings mientras preparábamos nuestro encuentro de esta noche es que tiene de momento solamente un disco, nos dice que en noviembre sale el segundo, que lleva por título The Beast. Sí, y es un disco que para ser el primero de él como líder desde la batería, hizo ruido, en serio hizo ruido en el medio del jazz. Les digo me contaba que juntó un grupo de músicos con los que había estado tocando durante algún tiempo y que había estado asociado muy de cerca, insisto, voy a repetir el nombre, Christian McBride, que es una de las grandes estrellas del jazz en este momento, y qué tanto ruido hizo el disco The Beast, que salió en 2016. Punto número 1, fue elegido por NPR, es decir, la National Public Radio, la Radio Nacional Pública en los Estados Unidos, entre los 3 mejores discos de todo el año del 16, cosa que no es fácil. Y en segundo lugar estuvo nominado en las listas de otro prestigiosísimo premio, que es Laura, ahora sí con tu francés, el Grand Prix du Disque, el gran premio del disco, el gran premio del disco, o sea, es un disco que realmente hizo bastante ruido y eso es interesante. So there's one coming.
Now, before we get back into it, education. With Jazz at Lincoln Center as a hub, there's been a lot of noise in the best sense of the word about using jazz as a native American music for musical education instead of going as usual with the classical stuff. That's right. A comment from you. I think because you're a participant in this project. Yeah, absolutely. I think it's important. We got to remember, jazz music comes out of the American experience, right? Largely the African American experience, and it's indigenous to the land. So why not teach it? Well, as easy as that. Bueno, este es un tema que ya he platicado con algunos otros de mis invitados de Jazz at Lincoln Center que vienen a tocar a El Cantoral y Jerome me lo confirma. En efecto, si el jazz es la música indígena de los Estados Unidos, es parte de la experiencia del pueblo y, muy importante, del pueblo afroamericano y es música específica de la nación, ¿por qué no usar esa música para la educación musical? Y gracias a que Wynton Marsalis se le ocurrió eso desde hace mucho tiempo, hoy muchos de los músicos de jazz en Estados Unidos, de los más importantes, particularmente los asociados con Jazz at Lincoln Center, están siendo los maestros de nuevas generaciones, no usando a Mozart y Vivaldi, Händel y Bach, con los cuales yo no tengo nada en particular, antes al contrario, pero están usando el jazz para educar a la población del país que vio nacer al jazz, which is absolutely logical. Okay? So let me just remind our audience of what's coming up. Yeah? Mañana a las 5 de la tarde en el Cantoral está la tradicional masterclass que va a dar Jerome Jennings con su trío, cuyos miembros ya mencioné, y a las 8:30 de la noche, ahí mismo en el Cantoral, el concierto con el cuarteto que está formado por el propio Jerome Jennings, Desron Douglas, Josh Evans y Miro Sprague, es decir, una colección de músicos bastante importante. Y antes de despedirlo a él y con un poco de música, un recordatorio de cartelera. El domingo se clausura la 23ª edición del Festival Internacional de Piano en blanco y negro, con un recital realmente formidable. El pianista israelí David Greilsamer va a hacer una colección, una alternancia de sonatas de Domenico Scarlatti para teclado, para piano, y de John Cage para piano preparado. Es una propuesta realmente insólita a la que hay que venir. Esto es este domingo que viene, pasado mañana, a las 13:30 en el Auditorio Blas Galindo. Mientras tanto, mañana sábado, ya lo saben, en el Cantoral a las 8:30 de la noche, Jerome Jennings con su cuarteto, no el sexteto tradicional, sino con su cuarteto, en una más de las veladas sabatinas de jazz. De nuevo, por ahí está escondido, le vamos a agradecer todos, Eugenio. Gracias por traernos de nuevo otro gran jazzista. Otro día estarás por aquí también tú. ¿Sí? Vamos a despedirnos entonces. Thank you so much for coming, Jerome. Lots of luck tomorrow. Gracias. Okay? Colegas, gracias. Y por supuesto nos despedimos con un poco de música protagonizada por mi invitado de esta noche, Jerome Jennings. Hasta pronto. Lo que sucedió ayer en Guadalajara son estas imágenes. Disfrútenlo, buenas noches. Ni más ni menos.